Compañeros de América Latina 3, profesora. Mi nombre es José Manuel Fernández Mena y bueno, me tocó exponer la cápsula número 3 que habla sobre la República Dominicana entre 1870 y 1930. Espero que sea un video de gran aprendizaje para ustedes y que no sea tan tedioso. Bueno, a pesar de que la lectura marca que inicia todo esto en 1870 o su etapa de análisis, la rastrean desde 1844. 1844 va a resultar una fecha determinante para la República Dominicana porque es el año en que se logra su independencia. Esto es conocido como la segunda independencia porque para 1821 hay una independencia. De hecho, se habla sobre que bueno, fue una independencia de un corto periodo, porque sí se logran independizar de España, pero después terminan cediendo la capital Santo Domingo a Haití, entonces termina siendo como una especie de unificación ahí, donde pues solamente sobresale Haití. Entonces pues para 1844, en específico el 27 de febrero, la secta secreta denominada la Trinitaria tiene que bueno, que tiene como objetivo la independencia, sí que lo logra. Ahora vemos a una República Dominicana, ahora sí, del todo independiente. Bueno, aquí es de rescatar, de valorizar, que siempre se va a tener como una vista en estos primeros años hacia Haití. Porque Haití pues ya viene como de un proceso ya más largo, como un país independiente, entonces ellos ya tienen, por ejemplo, una mejor organización administrativa, tienen, por ejemplo, mejor economía, tienen mejor ejército, entonces siempre va a estar como la mira pendiente en lo que pasa en Haití. En este caso, sí que va a haber un interés por parte de Haití sobre República Dominicana, en este caso quieren otra vez volverlo a recuperar, pero va a surgir el primer personaje importante de la historia entre siglo XIX y siglo XX de República Dominicana, que es precisamente Pedro Santana. Pedro Santana va a ser un militar que, bueno, él se va a dedicar a contener las oleadas de los haitianos que vienen a quitarles de nuevo su independencia, y entonces esto hace que se gane un título, el título de héroe nacional. Bueno, él obviamente, después de todas estas contenciones que hace, se logra instaurar como presidente en 1844, y bueno, hay un choque de ideologías entre pues Pedro Santana y por ejemplo Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte es otro participante de la lucha de independencia de la República Dominicana y que estaba en favor de una democracia. Pero Pedro Santana era un partidario de la política paternalista. Él, sobre todo, su política paternalista viene de los hatos o de los ranchos, donde el dueño de las rancherías, el dueño de quizá de las plantaciones, tiene una relación bastante estrecha tiene una relación bastante estrecha con sus trabajadores, lo que hace que, por ejemplo, él pueda protegerlos, les da armamento y a cambio los trabajadores lo siguen como que con mucha devoción. O sea, si tiene un plan, un proyecto, los trabajadores lo van a seguir, o sea, lo ven como ciegamente, o sea, lo siguen. Y bueno, después de que él se consolida como presidente bajo esta política paternalista, pues viene su rival, otro personaje importante ahora en esta primera etapa que estamos analizando, que es Buenaventura Báez. Buenaventura Báez era también un caudillo que precisamente estuvo bajo el mando de Santana, pero él estaba en la zona meridional, donde desarrolló sus campañas, donde tenía sus familias y donde también tenía, en este caso, a sus seguidores, ¿no? Entonces ya tenía cierto prestigio, cierto estatus que hace bueno, que lo siguiera, ¿no? Entonces Santana y Báez se van a estar alternando, en este caso, la presidencia de República Dominicana en estos primeros años. Y bueno, ya mencionado esto de los dos líderes, los dos caudillos líderes, Báez como Santana, pues bueno, ellos tienen ciertas diferencias entre sus grupos, porque aquí es cuando surgen por primera vez en República Dominicana dos facciones, que son los santanistas y los baecistas. En este caso, los santanistas y los baecistas sí que comparten diferencias y al mismo tiempo similitudes. Bueno, las similitudes era que, por ejemplo, no tenían una organización tan buena, o sea, no terminaban de ser tan bien organizados. Tenían una base regional, o sea, ellos estaban en un determinado punto geográfico de la República Dominicana y al mismo tiempo seguían a un líder, ¿no? Que en este caso es Santana o Báez, depende del caso, ¿no? Y bueno, es algo también bastante peculiar que menciona la lectura, que por ejemplo, los seguidores de estos personajes podían ser generales, terratenientes, comerciantes, y el hecho de que tuviera, o sea, ir cambiando como
de trabajo, ir cambiando como no sé, no sé cómo decirlo, pero o sea, ese tipo de cosas no hacía como que se ganaran el prestigio del todo. De hecho, dice ahí la lectura que, por ejemplo, para que ellos tuvieran el prestigio o los caudillos adquirieran un prestigio, era principalmente por su manera de relacionarse, o sea, las relaciones personales que iban formando y al mismo tiempo también porque, bueno, tuvieran esa habilidad de tener el poder para ellos, pero al mismo tiempo también satisfacer las necesidades de sus seguidores. Entonces era tener como que ambas partes. Bueno, algo que también dice ahí la lectura y que es por lo que principalmente se diferencia cada uno es precisamente por su zona regional. O sea, aquí todavía no hay como un pensamiento uniforme, unitario, donde todos digan que todos son dominicanos. O sea, se terminan como identificando más con la región en la que están, siguiendo más a su líder. O sea, o eran más santanistas o eran más baicistas que incluso dominicanos. Eso es lo que trata de mencionar la lectura. Y obviamente, pues, por ejemplo, nos pone como ejemplo la región del Cibao. La región del Cibao es caracterizada principalmente porque ahí es donde se están las principales plantaciones de tabaco, que es el producto más importante de la República Dominicana y el que más se exporta. Entonces, pues bueno, aquí, por ejemplo, estos plantadores, los dueños de las plantaciones tenían pues dinero para mandar a sus hijos a estudiar al extranjero. Cuando estos hijos regresaban, pues obviamente ya venían con un pensamiento más liberal, pero a pesar de que tenían estas ideas liberales y que a lo mejor querían como ponerlas en prácticas a nivel nacional, no terminaban de hacerlo precisamente por la diferencia regional, porque en otras regiones menciona la que exporta maderas que está en el norte, la ganadera que está en el este, no comparten esas ideas. Y al mismo tiempo esta diferencia de ideologías hace que no haya un poder absoluto en toda la República Dominicana. En este caso, pues vemos cómo es que, o sea, que a pesar de que, por ejemplo, estos plantadores de tabaco que tienen el mayor ingreso económico y el mayor poder, no terminaban de tener un poder político tan grande, perdón, o sea, porque tenían que tomar en cuenta también a los del este, que eran los ganaderos, a los norteños, que eran los exportadores de madera, en la toma de decisiones de este tipo. Y bueno, siguiendo con otro tema igual en la lectura, pero que después aborda, nos lleva ya hasta 1871, donde ya pasaron ciertos años de la independencia de República Dominicana. Y bueno, pues vemos que todavía no termina de consolidarse en cuanto a la administración, en cuanto al aspecto militar, y pues también seguían teniendo esa visión o esa mira, ese reojo hacia Haití, porque Haití pues ya como lo mencionamos ya era un país pues bien organizado, ya tenía un ejército oficial, mientras aquí en República Dominicana todavía no termina de ser eso, ¿no? Entonces, ya había mencionado en el principio que es como vital y es importante el hecho de la política proteccionista, la política donde buscan que un país sea el que los protege ante una posible invasión por parte de Haití o ser como el mediador si es que hubiera ahí un conflicto entre ambas, ¿no? La lectura marca que hay tres países principales que son los que van a brindarle su ayuda, ¿no? Estados Unidos, España y Francia. Estos tres países van a ser los principales aliados de la República Dominicana ante una posible intervención haitiana, ¿no? Obviamente también esto es importante para los jefes militares, ¿no? Hablemos obviamente de que Santana y Báez se van alternando las presidencias, pero cada uno utiliza esto, ¿no? O sea, cada uno, digamos, tenía su país favorito y decía, ¿sabes qué? Pues apóyame. Si por ejemplo Santana estaba en el poder y él era partidario de Estados Unidos, le pedía apoyo a Estados Unidos para que la otra parte, la de Baez, la otra facción, la de Baez, o sea, no tuviera más bien como una implicación en el aspecto político y los dejara gobernar a gusto. Y así ocurría lo mismo, pero ahora con Baez, cuando Santana no estaba en la presidencia, y era ese tipo de cosas, ¿no? Que para los que usaban a estos países, ¿no? Como aliados. Obviamente, también hay que mencionar que en el principio, estas relaciones, estas relaciones, estos lazos que se forman, pues son muy importantes para la República Dominicana. Pero hay algo interesante. Por ejemplo, Santana, él era más de apoyarse en Estados Unidos. Y si no estaba en Estados Unidos, apoyaba en España. Mientras tanto, Báez era más de apoyarse en Francia o en España. Y ya al final, en sus últimos mandatos, en 1876-78, ya que sí que tuvo una influencia de los Estados Unidos. Pero anteriormente, o sea, es lo que les decía. Era como tenían a su país favorito y ya buscaban el apoyo. Y bueno, esta maleabilidad, esta forma tan fácil de cambiar y de decir, sabes que hoy quiero que me apoye este país, hoy quiero que me apoye el otro país, hacía que, por ejemplo, pues no sé, o sea, República Dominicana siempre saliera beneficiada, porque, por ejemplo, se habla de que recibió préstamos por parte de Inglaterra,
Francia, que invirtió en telégrafos, puso el Banco Nacional en Santo Domingo, Estados Unidos, que también invirtió. O sea, los múltiples países iban invirtiendo en República Dominicana, y esto hacía que pues República Dominicana se viera beneficiado, ¿no? Obviamente República Dominicana no tenía como un país que lo controlara, pero ahí va otra cosa como negativa para ellos, es que al final de toda esta política como de apertura internacional, ¿no? A recibir apoyo y al mismo tiempo exportar, por ejemplo, el tabaco, pues terminó por hacerles un daño. En este caso, cuando Estados Unidos comienza también a tener su hegemonía, comienza a avanzar como una gran potencia y termina por inmiscuirse en, directamente en los intereses de República Dominicana. Y bueno, posteriormente lo de Estados Unidos lo retomaré más adelante. Y bueno, en 1861 a 1865 se dio una intervención española en la República Dominicana. En este caso, pues sí que hubo repercusiones grandes, ¿no? Otra vez tenemos que, bueno, a pesar de esta ocupación, esta intervención española, seguían los de siempre, ¿no? O sea, estaba Santana y estaba Báez peleándose por el poder, a pesar de que incluso de esta intervención, ¿no? Pero resulta que al final de la intervención, cuando ya se vuelve todo a organizar, ya no está el caos, Báez retoma otra vez el poder, vuelve a ser presidente otra vez. Pero, pues al final de esta guerra con España, pues el que termina falleciendo es Santana. Entonces, los santanistas se quedan prácticamente sin su líder militar. Y entonces esto da origen a dos nuevas facciones. En este caso son los azules y los rojos. Este, los azules eran pues los adversarios de Báez y eran también seguidores de Santana, que a pesar de que, bueno, Santana había dejado un hueco porque era el líder, pronto tendrían un nuevo líder, y ese nuevo líder sería Gregorio Luperón, que bueno, para 1870 él saltaría al escenario y sería el principal líder de los azules. En cambio, los rojos eran obviamente los que seguían a Báez, ¿no? Ese es otro cambio bastante interesante que se da. Y bueno, para 1870, como ya dije, pues Luperón ya que tiene un impacto importante, ¿no? Incluso más que Báez. Él logra imponerse en la política y al mismo tiempo logra hacer que ese partido de los azules sea el más poderoso del país. Pero bueno, algo que marca la lectura es que precisamente Luperón no quiere como el poder. De hecho, él solamente tiene un interinato entre 1878 y 1880, y después de eso él solamente se limita a decir, o bueno, a elegir a los candidatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que para el periodo de 1880 a 1882 él elige a Monseñor Meriño. Entonces, él es su presidente, pero después de Meriño viene un personaje que también va a ser sumamente importante en esta historia de República Dominicana, que es Ulises Geuraux.